Hola, a ver, piensen en esto. Ese bagel que quizás se comieron hoy en la mañana, ¿qué tal si les digo que tiene una historia secreta de 600 años? Una que involucra reyes, sindicatos, hasta sindicatos secretos, y un viaje larguísimo a través del océano. Bueno, hoy vamos a desentrañar justamente eso, el origen, que es súper sorprendente del bagel. Y es que, claro, uno cree que conoce el bagel, o sea, está por todas partes, ¿no? Pero ¿qué tanto sabemos en realidad? Vamos a ver, porque les adelanto que vamos a desmentir un par de mitos y la historia real, es mucho, pero mucho más interesante que cualquier cuento. Y aquí está el primer gran mito. Mucha gente piensa que es un invento de Estados Unidos, ¿verdad? Inseparable de Nueva York. Pues no, la verdad es que es una historia polaca que tiene, como les decía, más de 600 años. 600, nada que ver con Estados Unidos al principio. Así que bueno, vamos a empezar este viaje. Para entender de dónde viene el bagel, tenemos que irnos muy, muy atrás en el tiempo. Pensemos en la Cracovia medieval. O sea, muchísimo antes de que a alguien se le ocurriera fundar Estados Unidos. Y empecemos con una leyenda que es súper popular. Seguro alguien la ha escuchado. Dice que el bagel se creó para celebrar la victoria de un rey allá por 1683. La historia es bonita, ¿eh? Un panadero, para honrar al rey polaco Juan III Sobieski, le dio forma de estribo por su famosa caballería. Suena genial, ¿no? El problema es que es solo eso, una leyenda. Y la prueba de que es una leyenda está aquí, en los registros históricos. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Fíjense, siglos antes de esa supuesta historia del rey, ya había panes muy parecidos. De hecho, para 1610, casi 75 años antes de esa batalla, ya encontramos menciones escritas del Bagel en Cracovia. Así que el mito, pues, no se sostiene. Y si nos vamos todavía más atrás, antes del Bagel estaba el Obwarzanek. Podríamos decir que es como el abuelo del bagel. Y aquí está la clave de todo. El secreto era que primero se hervía y después se horneaba. Ese proceso, ese es el que le da esa textura tan especial que conocemos hoy, ¿no? Crujiente por fuera, pero suavecito por dentro. Y en esa época, en Polonia, era un alimento de todos los días para todo el mundo. Pero ojo, el bagel, o bagiel en ese entonces, no era solo comida y ya. Para la comunidad judía de Polonia, tenía un significado cultural súper profundo. Imagínense, era un símbolo en momentos importantísimos de la vida. Se regalaban los nacimientos, formaba parte de los rituales de duelo. O sea, estaba presente desde el principio hasta el final. Era parte fundamental de su identidad. Y ahora, la historia da un salto gigantesco. Nos vamos a finales del siglo XIX. ¿Qué pasa aquí? Pues que el bagel se convierte, literalmente, en un inmigrante más. Junto con millones de judíos de Europa del Este que escapaban buscando una vida mejor, el bagel también se subió al barco, cruzó el Atlántico y desembarcó en América. Y esta comparación es increíble porque muestra la tremenda transformación que sufrió. El bagel que llegó, el original, era pequeñito, pesaba como 50 gramos, era denso, chicloso, y como no tenía conservadores, tenías que comértelo en unas pocas horas. Ahora, compárenlo con el de hoy. Hecho a máquina, gigante, súper esponjoso y te puede durar días. La diferencia es de verdad abismal. Y las condiciones en las que se hacían esos primeros bagels eran terribles, de verdad brutales. Esta cita es de un informe oficial de la época, de un inspector de Nueva York en 1895. Describe cómo trabajaban en sótanos de vecindades, lugares sin ventilación, con un calor infernal, sucios. Ahí, los panaderos trabajaban sin parar para hacer los bagels que se vendían en la calle. Hacerlos era todo un arte, pero un arte muy duro. Necesitabas un equipo de 4 personas súper coordinadas. Cada uno tenía su tarea. Uno cortaba la masa, otro, el enrollador, le daba forma a cientos de bagels por hora, a mano. Luego el kettleman los servía. Y finalmente el hornero los metía a un horno a más de 250 grados. Era como un ballet, pero agotador. Pura fuerza y precisión. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante. Uno pensaría que estos trabajadores estaban solos, pero no. Este oficio tan particular no estaba para nada desprotegido. De hecho, estaba controlado por un sindicato, y no cualquier sindicato,
uno de los más exclusivos y poderosos de toda la ciudad. Se llamaba el Sindicato Internacional de Panaderos de Bagels, Local 338. Era un grupo pequeño, exclusivo, muy poderoso, y todos sus miembros eran judíos. Por décadas controlaron toda la producción de bagels en Nueva York. Y aquí está lo importante. El Local 338 era como el guardián del secreto del bagel. Por un lado, protegían a sus miembros, les conseguían sueldos súper buenos. Pero por otro, eran muy celosos con su oficio. Ellos decidían quién podía y quién no podía hacer un verdadero bagel neoyorquino. Así que, por mucho tiempo, el bagel fue un secreto bien guardado de la comunidad judía de Nueva York. Pero a mediados del siglo XX, todo estaba a punto de cambiar. Se venían una serie de cambios que iban a romper el poder del sindicato y finalmente llevarían el bagel a todo el país. Y para que nos demos una idea de qué tan desconocido era, miren esta descripción del New York Times de 1960. Lo llamaron una dona sin azúcar con rigor mortis. Imagínense. Es una descripción buenísima y súper gráfica, ¿no? Nos dice todo. Fuera de Nueva York, nadie tenía ni idea de lo que era un bagel. El golpe de gracia para el viejo método vino de la tecnología. Con la invención de la máquina automática de bagels, se acabó. Piénselo. Una sola máquina podía hacer más bagels en una hora que todo el equipo de 4 artesanos juntos. Fue un cambio radical. La producción se fue a las nubes y los costos, por supuesto, se fueron al suelo. Y no fue solo la máquina, hubo otras cosas que ayudaron a esta revolución del bagel. Por ejemplo, los hornos giratorios de acero inoxidable, que permitieron sacar a las panaderías de esos sótanos terribles. Luego, los conservadores químicos y las técnicas para congelarlos. Todo eso hizo posible que los bagels se pudieran enviar a cualquier parte del país. El resultado fue una transformación completa. Se acabó la era artesanal. El sindicato perdió todo su poder y ese oficio, esa forma de hacer las cosas prácticamente desapareció. ¿Pero qué se ganó a cambio? Pues que el bagel dejó de ser algo de un grupo pequeño para convertirse en un verdadero ícono estadounidense, al alcance de todo el mundo. Y los números son, asombrosos. Pasó de ser esa dona con rigor mortis que casi nadie conocía en 1960 a ser parte de la dieta de más de 200 millones de personas en Estados Unidos para 2020. O sea, su popularidad simplemente explotó. Y con esto, la historia como que cierra el círculo, ¿no? Volvemos a donde todo empezó, a Cracovia. Y ahora podemos comparar ese bagel original con el ícono mundial en el que se ha convertido hoy. Me encanta esta cita. Es de un neoyorquino que está en Cracovia y prueba un bagel de allá. Y dice, no está mal, un poco diferente a un bagel de Nueva York, pero no es una mala versión. Es perfecta, porque reconoce el origen, pero también la diferencia. Después de un siglo de viaje, pues claro, tenemos 2 versiones distintas de la misma idea. Y las 2 son auténticas, cada una a su modo. Y esto nos deja con una pregunta final, para pensar. Al final, ¿qué es lo que define a un bagel? ¿Es la receta original, la de hace siglos? ¿O es toda esta historia increíble de migración, de trabajo duro, de innovación y de adaptación que lo convirtió en lo que es hoy? Quizás la respuesta está en el próximo bocado que le demos a uno.